Bien, esta pregunta dice, buen día, agradezco tu compartir ya que te escucho en YouTube. Desde el mundo egoico se dice que aquel que destruye a una persona merece un castigo. Desde lo real, agradezco el compartir para la desidentificación con el personaje, su aparente destrucción. Se repito, desde el mundo egoico se dice que aquel que destruye a una persona merece un castigo. Desde lo real agradezco el compartir para la desidentificación con el personaje, su aparente destrucción. Bien. Todos en algún momento, todo personaje, todo ego, toda identificación con este cuerpo, siempre ha sentido, en algún momento ha sentido que es atacado, ¿sí? Y también la amenaza de una destrucción. En algún momento ha sentido eso, que alguien te puede atacar o que tú puedes atacar a alguien. Sí, son las dos caras de la misma moneda. En el fondo es lo mismo, que no hay sino uno. Que alguien me hace algo que me afecta y eso es un ataque, ¿sí? Que puede destruirme, destruirme la vida, etcétera, etcétera. Por supuesto, ¿quién lo dice? Lo dice quien está identificado con un cuerpo, con un personaje, con una identidad, ¿sí? Es quizás el momento más intenso para ver la identificación con el personaje. La agresión es quizás el momento más intenso para ver la identificación con el personaje, ¿sí? De esto tenemos ejemplos culturales muy fuertes. Nada menos que el ataque a un cuerpo, la cruz, la crucifixión, ¿sí? Si identificamos a ese cuerpo crucificado como Jesús, como una persona, pues el ataque es posible, es real. Si lo que vemos solamente es una forma donde se manifiesta el Cristo, el ataque es parte de un sueño, ¿sí? O sea, yo soy el Cristo quiere decir yo soy el comienzo y el fin de todo. Pero si yo soy la persona, entonces no soy el Cristo.
Si estoy identificado con la persona, ¿sí? Porque la persona puede manifestar al Cristo. El cuerpo-mente puede manifestar al Cristo. Es decir, puede manifestar lo que es, lo que eres, la verdad que eres, más allá de cualquier ataque, más allá de lo que pasa con la forma, con el cuerpo. Este cuerpo se va a destruir, por sí mismo va hacia su destrucción. ¿Quién lo destruye? Nadie. Como toda forma transitoria tiene un comienzo y un fin. Ese fin puede ser un accidente, una enfermedad, una crucifixión, nunca se sabe. Entonces la gran pregunta es, ¿qué es lo que soy? ¿Qué es lo que eres? Si eres un cuerpo, puedes ser crucificado, puedes enfermar. Si no eres un cuerpo, el cuerpo puede enfermar eventualmente o puede no enfermar. ¿Sí? Lo que se manifiesta es lo que tú manifiestas, tu conciencia manifiestas. Y parte de lo manifestado es el cuerpo, las vicisitudes del cuerpo. ¿Sí? Realmente ni siquiera en el nivel de lo relativo hay destrucción, solo transformación de la energía, transformación de la forma que se está expresando en muchas energías, de muchas maneras. Pero la idea de que puedo ser crucificado, de que una identidad, que solamente es una idea del personaje, la idea que tiene del personaje de poder ser atacado, es ya todo el miedo que existe y toda la culpa que existe. Si no hay separación, no hay ataque. ¿Cómo se puede atacar lo que eres? No es posible. Puede haber un intento de ataque, pero no se experimenta el ataque. ¿Sí?
Volviendo a la pregunta, aquel que destruye a una persona merece un castigo. Tatzan es la destrucción de la persona. No sé si eso merezca un castigo. Dicho de manera más menos ruda, Tatzan es la destrucción de la identificación con la persona. Supuesto que no se está atacando el cuerpo o la mente. Se está destruyendo es la identificación, pero ni siquiera se la está destruyendo porque no se está en un campo de batalla, ¿sí? Solo se la está viendo. Por supuesto, el solo verla destruye la identificación, pero esa destrucción ocurre por sí misma. No es algo que alguien haga, ¿sí? Satsang es la destrucción de la identificación con el personaje. No hay nadie que haga esa destrucción, ocurre por sí misma, con solo verla. Tantas veces que aparezca esa identificación, se la ve y no se hace nada con ello. Entonces, lo que más teme el personaje, su aparente destrucción, es también lo que más desea. Esa es la gran ambivalencia del personaje, ¿sí? Por un lado, lo que más teme es su destrucción, bueno, la destrucción de la identificación con el personaje. Lo que más teme, también es lo que más desea. Deseas ser totalmente libre de, del personaje, de la identificación con el personaje, porque el cuerpo va a estar ahí, la mente también, las tendencias de esa mente-cuerpo también van a estar ahí, como parte de lo manifestado de lo que eres conciencia. Entonces, por un lado, se teme la destrucción de ese personaje y por otro lado se la desea.
Se teme la destrucción porque el personaje siempre piensa, esto significa que tengo que dejar a mi familia, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Siempre hay un miedo porque hay un apego oculto, ¿sí? La verdad es que no significa tratar de dejar nada, porque eso también sería algo del personaje. Pero el personaje tiene miedo de que la forma de su decorado, de cómo ha decorado el glamour de su aparente vida, se caiga de pronto, ¿sí? En ocasiones pasa así. En ocasiones solo es culpa, miedo, apego a esto. El personaje vive a través de algo que no ha visto, a través de un apego. Por eso teme su destrucción, su aparente destrucción. Al mismo tiempo la desea, ¿sí? Porque eso ya no lo controlaría. La buena noticia es que todo esto es ilusorio. Uno puede ser destruido y lo que tiene que ser manifestado se va a manifestar tal y como tiene que ser manifestado, tanto en la confusión como en la claridad. El personaje cree que él es el que lo manifiesta, ¿sí? Confusión. Aún así, lo que tiene que ser manifestado será manifestado. Y lo que no tiene que ser manifestado no lo será, ¿sí? Adelante, Carmen. Gracias por darme la palabra, Rafael. Es que me interesa particularmente el ejemplo que has puesto de Jesús el Cristo. Me interesa particularmente, lo encuentro realmente fascinante. Porque, por un lado, eh, Jesús el Cristo evidentemente sabía que era Dios, que Él era Dios. Se llamaba Hijo del Hombre, Hijo de Dios, tal y cual, ¿no? Pero hay pasajes en los que dice, eh, sí, hablando con los discípulos, ¿no? Con sus discípulos, decía, hombres de poca fe, si creyerais, si tuvierais fe, eh, podríais hacer las cosas que yo hago y aún mayores, porque dioses sois. Es decir, le decía a sus propios discípulos que eran dioses. Pero después esto parece un poco entrar en contradicción con, y aquí vengo, con el momento en que Jesús el Cristo se acercaba a la hora de su muerte. Y hay pasajes, por ejemplo, en los que se ve que él tenía miedo a la muerte, siendo un maestro tan despierto, indudablemente, y que es un ejemplo para tantos de nosotros.
tenía miedo a su propia muerte cuando oraba en el Monte de los Olivos, ¿no? Que decía, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces ahí parece ya que hay una dualidad, ¿no? Hay una dualidad. Parece que él tenía miedo a su propio fin como persona y al dolor. Sin embargo, pues quería, pero parece que su creencia se hace más dual, ¿no? Lo que yo y lo que tú. Es decir, hay un Dios fuera de mí al que le pido que se cumpla su voluntad, aunque yo siento temor, ¿no? Y después hay un tercer momento, que es el de la crucifixión, precisamente, Mm, en el que Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ujú. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Implica que siendo también un maestro muy despierto, como indudablemente lo era, o lo es, eh, se sentía abandonado de Dios en esos últimos momentos de la agonía, de la muerte, ¿no? Cuando él sabía que Dios no podía abandonarle nunca, no nos puede abandonar nunca, ¿no? Puesto que es nuestra esencia. Entonces, ahí es lo que ya me planteo yo ciertas dudas con respecto a, a lo que nos dicen los evangelios y las propias creencias de Jesús el Cristo y la realidad. Si puedes arrojar un poco de luz sobre esto, pues Ok, vamos a indagar en ello. Sí. Tal vez lo que hay que tener en cuenta en todas las citas que has mencionado es cuando algo se está dando en la manifestación y cuando él se refiere a él como el Cristo, ¿sí? Si se confunden las dos cuestiones, todo se confunde, ¿sí? Eh, y ojalá que no sea una mera curiosidad intelectual, porque tú eres tanto Jesús como el Cristo, ¿sí? Eh, hay miedo, ¿sí? Ahí es lo que está pasando, no le pasa a nadie, es lo que se está manifestando, ¿sí? Es lo que digámosle de otra manera, es lo que la conciencia o el Cristo manifiesta en ese momento. De hecho, el ser humano, Cristo, mente, cuerpo, es una manifestación del Cristo. El ser humano, Jesús, perdón, es una manifestación de la conciencia o el Cristo. Entonces, ese ser humano hay miedo y se lo ve. Pero el miedo es la manifestación, no hay una identificación con el cuerpo-mente o con un personaje. Tanto es así que él mismo sabe lo que va a pasar y no lo evita. Tanto es así que en algún momento le responde, creo que es a Ponce Pilato, le dice, tú no me puedes crucificar, tú no me puedes atacar, no puedes hacer nada que ya no esté establecido. Ese es el Cristo, ¿sí? Revelado. Eh, en otros momentos, lo que sucede es que
con toda su eh, condición humana manifestada como forma, se la ve y no se hace nada con ella, ¿sí? Cuando un niño llora, el niño experimenta eso y no hace nada con ello y las lágrimas se terminan, no pasó nada, ¿sí? Es exactamente lo mismo. ¿Por qué pasa esto? Pero que se haga tu voluntad. Es lo que está pasando, pero no se hace nada con ello. Este es un poco, me gusta el ejemplo la pregunta que haces porque tenemos la idea de que no deberías tener ningún pensamiento impuro, de duda. No, no, error, error, error. Se trata de que si llega, lo veas solamente, pero has manifestado una condición humana. Ella se va a mostrar en todos sus matices, miedo, culpa, todo lo que sea. El asunto es que no la ves. Cuando llega el miedo, llega la culpa, llega la duda o la falta de fe, no la ves. Y eso encarna. Como no la ves, se vuelve karma. Y no estoy hablando de otras vidas. Eso encarna en ti, mente, cuerpo, y eso te mueve y eso no lo puedes ver. Estás identificado, estás atrapado en ello. Lo que hace la diferencia no es que no lleguen esos pensamientos, es que no, es que los veas totalmente y puedes ver tu condición humana, ¿sí? ¿Quién lo ve? El Cristo, la conciencia. Sí, sería absurdo saber que vas a ser crucificado y no evitarlo. Si sabes que si sabe que ya todo está consumado desde antes de que suceda, eso no evita que pasen cosas, pero las ves. Las ves como ves una mesa en el espacio que ocupa, un paisaje a lo lejos, pero no hay identificación. Y al no haber identificación, eso no tiene poder sobre, sobre ti, sobre el ser que eres, sobre la conciencia que eres. Porque precisamente al verlo, todo el poder que eso podría tener se desvanece. ¿Sí? Ahora bien, en, en la literatura no se puede dar cuenta de ello, porque ese es un movimiento de la conciencia que está más allá de las palabras. ¿Sí? Pero todos sabemos muy bien que estos textos que has mencionado se pueden leer como expresiones de la dualidad o se pueden ver desde la no dualidad. Si se quiere ver desde la no dualidad, habría que separar la manifestación de, del Cristo, de la conciencia. Porque la manifestación es manifestación del Cristo. ¿Sí? Entonces la manifestación, ¿qué es? Lo que pasa.
Lo que pasa puede ser totalmente contradictorio. Así como pasa el día, pasa la noche. Estás triste, estás alegre. Lloras, estás en calma. ¿Sí? Pero si no hay, no importa lo que pase, en la manifestación siempre parecerá contradictorio, porque se mueve entre opuestos. El asunto, el corazón del asunto es si hay identificación con lo que pasa o no. Si no hay identificación, se lo deja pasar. Es lo que está pasando. ¿Sí? Por supuesto, si hay identificación, entonces el movimiento que eso produce va a ser muy diferente. Si hay identificación con el cuerpo. ¿Sí? El movimiento que eso va a producir a nivel de la manifestación va a ser muy diferente. Va a ser eh, miedo, va a ser todo lo que está relacionado con el miedo. ¿Sí? La libertad está en no en que la manifestación sea como me gusta. La libertad está en saber que la manifestación no te define, aunque es una manifestación de la conciencia que eres. No te define y no te identificas con ella. La libertad está en que la forma de la manifestación que adopte, ataque o no ataque, no te define, no te identificas con ella. ¿Sí? Lo que el personaje siempre quiere hacer en su aparente vida es hacer una manifestación que le guste a él como personaje y protegerla. Pero eso también encubre el hecho de que hay miedo a la muerte, porque todo eso se va a acabar. ¿Sí? Este es un ejemplo extremo, el caso de la cruz, de no importa lo que pase, lo que pasa no me define, porque no soy un cuerpo. ¿Sí? Soy la conciencia, no soy la mente, soy el Cristo. El Cristo no tiene comienzo ni fin, es el alfa y el omega. Ahí no hay ataque posible. Si tiene que ser manifestado eso, se va a manifestar. Si no, no. Le guste o no al personaje. Yo sé que es crudo decirlo así. Yo sé que es crudo, pero ¿qué más crudo que niños con cáncer? ¿Qué más crudo? ¿Le vas a decir a un niño que depende completamente del resultado de la manifestación? ¿Cómo lo vas a amar? Si el niño depende totalmente de un resultado de una cirugía, ¿cómo lo vas a amar? Tienes que ver a él, tienes que ver en él al Cristo, a la conciencia que no nace ni muere. Entonces lo vas a amar. Más allá de lo que pase. O le vas a decir al niño que se hizo a sí mismo el cáncer. O le vas a decir que es un castigo de un Dios separado. O porque es culpa de los papás, porque bla, bla, bla. No, con todo eso le estás diciendo que él es un esclavo de la manifestación y que lo que pasa lo afecta.
y que siempre lo va a afectar. Le estás diciendo que es un esclavo de la manifestación y que la manifestación lo define. ¿Sí? El personaje no puede dar otra enseñanza porque el personaje cree que él es un personaje y solo da lo que, solo proyecta lo que él, la creencia que tiene en todo lo que hace. Entonces por eso no puede amar, porque no sabe quién es. ¿Sí? No es juzgar al personaje tampoco, sencillamente es comprender lo que pasa. Ahí no se sabe quién es, por eso no puede dar otra cosa. ¿Sí? Si eso no te define, si tú le das eso al niño, eso no te define, es total amor, total liberación. ¿Sí? A veces esos niños son mucho más valientes que los padres y llegan rápidamente al despertar y ni siquiera se dan cuenta. No le puedes decir que él puede ser destruido. Eso es imposible. Sí, hay manifestaciones que son muy crudas, ejemplos extremos, ¿sí? También hay despertares que suceden ahí más fácilmente que si la vida fuera muy cómoda, fácil y nunca se sabe, ¿sí? Tampoco es garantía de que suceda nada, porque la conciencia, el ser es totalmente creativo, no sigue ningún parámetro. Donde hay fuego, se enciende. Donde hay fuego, donde hay indagación, se enciende la conciencia. Y donde no, pues no, ¿sí? Por eso se dice también que al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará lo poco que tiene. Efectivamente. A veces al que tiene se le da más porque si hay fuego y al que no tiene, o sea, solo tiene ilusiones, pues se le quitarán. De todas maneras, todo es pasajero en la manifestación, así que esas ilusiones también pasarán. Es como casos de familias que han acumulado una gran riqueza
con mucho trabajo, ¿sí? Y muere el dueño de la riqueza y deja una gran herencia, pero precisamente se la deja a su hijo, que es drogadicto, y en 6 meses destruye todo, ¿sí? Bienvenidos a la ilusión, ¿sí? Todo en la manifestación cambia, no sabemos de qué manera. No necesariamente ocurre siempre así. De pronto el hijo es muy responsable y continúa también esa tradición, pero esto es el cambio. La manifestación es cambio permanente. Si el personaje está aferrado a la manifestación, obviamente todo eso tarde o temprano se acaba. Al que no tiene, se le quitará lo que no tiene. Y al que tiene fuego, se le dará más, ¿sí? Realmente la conciencia recordándose a sí misma. No es que nadie le dé nada a nadie y no es que nadie le quite nada a nadie, ¿sí? Donde hay disposición, el despertar es inevitable. Ok, Gracias, Rafael. gracias, Carmen. Bien, bien.